Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de todos estos cambios que acaba de hacer YouTube, ¿de acuerdo? De un mes para acá. Y bueno, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hablar qué hay que hacer para que sugieran los vídeos, qué está pidiendo ahora, qué tenemos que hacer primero ahora para subir un vídeo, cosa que antes no era así. Bueno, vamos a hablar de todo esto y vamos a dar las soluciones. Y sobre todo, vamos a hacer un vídeo diferente porque es muy monótono todo esto de que la gente que está haciendo vídeos de YouTube estamos siempre igual, sentados y hablando a la cámara. Es como muy monótono ese tutorial. Voy a intentar hacer algo diferente a ver qué tal sale. Vamos. Primero, chicos, y súper importante, muy importante ahora, tenemos que mostrarle nuestro contenido a gente que realmente vaya a ver el contenido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Claro, qué difícil es. No, no es difícil. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dejarle a YouTube que busque nuestro público ideal programando nuestros vídeos. Os voy a dar la razón. La razón es que ahora está teniendo mucho más en cuenta el tema de las impresiones. Nosotros todos cuando empezamos le decimos a nuestros amigos que vean nuestros vídeos, a nuestros contactos, pues bueno, todo eso YouTube asimila que son suscriptores, que es gente que nos sigue, y cuando le manda nuestro vídeo, si no lo ven porque no le interesa, porque tú hablas de animales y le interesa deporte, entonces YouTube de ahí va a coger una impresión muy mala. ¿De acuerdo? Vamos a gastar una impresión que va a dar YouTube a ese suscriptor y no va a tener visitas. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esta manera que os estoy dejando en pantalla. Vamos a programar los vídeos. Vamos a dejar que YouTube enseñe el vídeo al público que él crea que es el ideal. El algoritmo es mucho más sabio que nosotros y lo va a hacer bien. Yo os doy la garantía de que vais a ganar muchísimas más visitas. Vamos a programarlo como poco con 1 hora, ¿vale? Darle al algoritmo 1 hora. Y si le dan más, mejor. Contra más tiempo le deis, más impresiones y más público nos va a encontrar. Bueno, tip, paso o consejo número 2. Nunca dejéis de aprender, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues esto lo estoy diciendo porque hay mucha gente, muchos canales, da igual que tengan muchos suscriptores o que tengan pocos suscriptores. Hay muchos canales que de repente, pues bueno, cuando están funcionando, dejan de aprender. No digo que aprendáis de canales todo el rato de tutoriales o de cursos de cómo crecer en YouTube, pero sí aprender de otros canales como el vuestro, similares al vuestro, que hablen de lo vuestro y sobre todo ver qué están haciendo, ver qué están publicando, dónde ponen sus mensajes, dónde ponen sus vídeos para que la gente los vea, tanto en comentarios como en descripción, como en los vídeos de vuestro canal que más visitas tienen al final, ¿de acuerdo? Como pantalla final, como lista de reproducción. O sea, no dejéis de aprender, que ese es el fallo muy, bueno, diría uno de los más grandes, la paciencia y el no querer seguir aprendiendo que tenemos cuando ya vamos creciendo un poquito en YouTube. Aprender de todo. Yo veo todos los días muchos vídeos y además os diría que de gente no tan famosa, gente poco famosa y de chavales de los cuales cojo muchísimos consejos y cosas que funcionan. Bueno, pues vamos con el tip o consejo número 3. Queremos todos que YouTube nos recomiende, queremos salir, pero como ya sabéis, para mí una de las mejores búsquedas que tenemos o de las mejores visitas que tenemos en el canal las conseguimos es precisamente eso, búsquedas, ¿vale? No con funciones de exploración ni con visitas al canal, es con búsquedas. Lo ganamos con el título y lo ganamos con una buena descripción y sobre todo una miniatura. Vale, para salir en sugeridos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para salir en sugeridos? Lo primero, el paso primero que os he dicho, programar nuestro vídeo para que YouTube encuentre la gente adecuada. Ya que una vez que encontremos a la gente adecuada, lo que importa realmente es nuestra miniatura. ¿De acuerdo? Que hagan clic en nuestra miniatura. Tener un título bastante llamativo, tener un título que haga que la gente clique. Y lo segundo o tercero es la retención. La retención
vamos a tener que hacer un vídeo que no sea muy largo, ¿vale? De acuerdo, sobre todo si estamos empezando y no tenemos, pues eso, un público que se va a tragar todo el vídeo que hagamos. Entonces, intentar hacer un vídeo no muy largo para que nuestra retención sea alta, ¿de acuerdo? Bueno, miniatura, título muy llamativo y sobre todo un vídeo que no sea muy largo para que la retención aumente. Eso hará que YouTube sugiera nuestros vídeos, ¿de acuerdo? Si YouTube enseña nuestro vídeo y la gente no pica en la miniatura porque no le gusta, eso, a corto plazo, no muy largo, ese vídeo no va a dejar de darle impresión en YouTube y no va a funcionar. Y la retención, pues bueno, para tener retención, lo primero que tienen que hacer es pinchar en la miniatura para entrar al vídeo. Es que te pueden decir 40.000 veces, es que la retención es muy importante, ya, pero para que tengas retención, la gente tiene que pinchar en tu miniatura, ¿vale? De acuerdo, que le llame la atención tu título y sobre todo tu miniatura para que pinche. Si no, ¿cómo vas a tener retención si no entran a ver tu vídeo? Bueno, vamos con el cuarto y último consejo. Bueno, y el cuarto y último consejo, no tengan miedo de ser tú mismo, no tengan miedo de hacer todo las cosas que tú creas que pueden funcionar o que te pueden ir bien, ¿de acuerdo? Intenta siempre añadir tu estilo, intenta añadir tu manera de hacer las cosas. Ten paciencia, ¿de acuerdo? YouTube no es algo que llegues y de repente, ¡boom!, empieces a generar dinero, empieces a generar visitas. YouTube tiene su tiempo. Mirad, MrBeast tardó 6 años. 6 años, y eso que MrBeast, ya sabéis, compró muchas cosas, hizo muchos trucos de los que hemos enseñado. Os recomiendo a los que sois nuevos, sobre todo chicos, mirar en el canal, ¿vale? Mirar en mi canal. ¿Por qué? Porque no soy no soy uno de las personas perfectas que te dice, pues crece con SEO, crece con títulos, espera tiempo. No, yo en mi canal os tengo muchas maneras, muchos trucos, muchas estrategias para crecer, ¿de acuerdo? Como aplicaciones para darnos visitas y lanzar un vídeo al principio, como relanzar vídeos antiguos, ¿de acuerdo? Como mirar dónde podemos tener más suscriptores, dónde podemos sacar petróleo de vídeos que no nos funcionan y haciendo algunos truquitos, pues sacar ese provecho. Pero el cuarto consejo, te diría que tengas paciencia, sigue subiendo vídeos porque YouTube tiene millones de personas para coger sus vídeos y lo que quiere es, como hemos dicho muchas veces, que tengas constancia y que empieces a funcionar y sobre todo tener un poquitín de suerte, ¿de acuerdo? Esa suerte que hace que tus vídeos pues gusten a la gente, pero tus vídeos van a gustar a la gente por ti, ¿vale? Por ti, por cómo hacen las cosas, por cómo tú te expresas. Habrá millones de personas que no les guste, pero habrá miles que sí les guste y esos miles van a ser tu comunidad, ¿de acuerdo? Son los que cada vez que te escriban le tienes que contestar, cada vez que te hagan un comentario le tienes que responder. Si tienen canales, ves a verlos, hablas con ellos, crea una comunidad, ¿de acuerdo? Porque todos queremos y necesitamos comunidad y visitas y para eso lo mejor es ser buena persona y corresponder con todo el que te hace un favor. Y por lo demás, decidme si os ha gustado este vídeo, decidme cómo van vuestros canales y suscribiros, darme like, comentarios, ¿qué más voy a decir? Chao, chao chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.